a esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión quería adecuar el tema al invitado, porque tenemos un invitado de primer nivel. Siempre tenemos invitados de primer nivel, pero hay de primer nivel a primer nivel. Y José Antonio Campo, pues es tremendo primer nivel porque actualmente es profesor de la Universidad Columbia en Nueva York, pero ese es el más modesto de sus posiciones porque mi buen amigo José Antonio Campo fue secretario ejecutivo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue ministro de Economía o de Hacienda de Colombia, fue candidato a la presidencia del Banco Mundial y también es amigo mío personal. ¿Cómo estás, José Antonio? Bueno, encantado de estar contigo, Alberto. Gracias, muy amable. Bueno, y decía yo que el tema lo quería adecuar al invitado porque quería hablar con un profesor, con alguien que tiene mucha experiencia. Por cierto, que José Antonio Campo es doctor en economía por la Universidad de Yale, casi nada, para hablar de este asunto de la guerra de divisas, porque cada vez se habla y se está hablando más en los recientes tiempos acerca de la famosa guerra de divisas, que por cierto hay reportes que dicen que en realidad no es una guerra de divisas, pero eso es precisamente lo que quiero yo tratar de dilucidar con el profesor Ocampo. Y bueno, entonces la primera pregunta, José Antonio, es ¿a qué es a lo que se le llama una guerra de divisas? Y dos, si en realidad hay una guerra de divisas. Bueno, el término lo acuñó, recordemos, el Así. ministro de Hacienda del Brasil, Guido Mantega, y se refiere básicamente al impacto que tienen esas emisiones masivas que están haciendo los países desarrollados sobre las economías emergentes. Pero ahora incluso ha adquirido una nueva dimensión que fue evidente en las semanas anteriores a la última reunión del Grupo de los 20 en Rusia, que tiene que ver con la forma como los propios países desarrollados están manejando sus monedas. Y en particular en épocas recientes con la decisión de Japón, del gobierno japonés y el Banco de Japón, en cierto sentido, de entrar en una fase de expansión monetaria adicional, cuyo resultado ha sido en el corto plazo una depreciación significativa del yen. Y posteriormente salió el propio presidente de Francia, Hollande, a señalar que el Banco Central Europeo debería tener una política también para debilitar al euro. Entonces ahora estamos en una actitud de todos los países desarrollados de emitir, incluso en el caso del Japón ya abiertamente de debilitar su moneda. Efectivamente, si me permite simplificarlo, y avísame si lo simplifiqué demasiado, pero sí, esta nueva guerra o en esta nueva batalla, en esta guerra de divisas, me parece a mí que se dio justamente con las decisiones de Japón. Pero ya que eres profesor, tú eres doctor en economía, pero te voy a pedir que nos expliques como si fuera aquí una clase de preparatoria. Uno, ¿qué fue lo que hizo Japón? ¿Para qué lo hizo? ¿Y por qué afecta al resto de los países desarrollados? Sí, bueno, lo que hacen los bancos centrales es que entra en un plan de comprar eh, ciertos papeles, particularmente papeles del gobierno. Entonces, al comprar papeles del gobierno, emiten moneda, o sea, emiten yenes, y por lo tanto aumenta la circulación de yenes. Y eso, una parte de eso presiona el mercado de divisas, ¿no? La gente, como hay abundancia de yenes, el yenes tiende a perder valor. Entonces, y eso se refleja ya sea que hay menos capitales que llegan a Japón, o una parte, digamos, de capitales que salen de Japón. Entonces, todo eso ayuda a debilitar el yen. Otros países pues, de Estados Unidos pues están en este plan de expansión de la cantidad de dinero que es muy similar. Una parte lo hacen con papeles del gobierno, otra con títulos de hipotecas, y en el caso del Banco Central Europeo pues lo hacen con préstamos a los bancos
y también esporádicamente con compra de títulos, ¿no? ¿Y cuál es el problema para el resto del mundo que Japón devalúe su yen y que Estados Unidos haga más barato el dólar? Bueno, lo que ocurre es que como, digamos, aquí en la Tierra no tenemos, no comerciamos con Marte ni con Júpiter, ¿no? Entonces, los balances tienen que sumar cero. O sea, si Estados Unidos o Japón tienen un superávit, con el resto del mundo quiere decir que alguien tiene que tener un déficit, ¿cierto? Ya. Y lo que está aconteciendo en la actualidad es que todos los países desarrollados están, digamos, mejorando sus cuentas externas. O sea, está mejorando, el déficit de Estados Unidos se ha reducido, el déficit de Japón, o Japón, digamos, quiere reducir su déficit. Europa no tiene un déficit, pero algunos tienen superávit, en fin, pero todos estos países quieren tener una mejor cuenta externa. Y además hay unos superávit masivos de los países petroleros por los altos precios de los hidrocarburos. Entonces la historia es que al otro lado tiene que haber unos países que están aumentando los déficits. Esos somos nosotros. Justamente, bueno, justamente ahí, sí, ahí vamos para eso, porque ¿cómo afecta todo esto a América Latina, José Antonio? Entonces lo que ocurre, digamos, la forma, digamos, precisa como se da, es que hay una tendencia a traer capitales a América Latina, se ve como una región atractiva para las inversiones, pero al traer esos capitales pues tienden a fortalecerse o a apreciarse las monedas nuestras, o sea, en otras palabras, claro que nosotros pensamos normalmente al revés, nosotros pensamos en términos, digamos, de pesos por dólar, ¿no es cierto? Entonces, cuando se aprecian las monedas, que baja el valor del dólar, o sea, baja, pagamos menos precios, menos pesos o menos reales o menos cualquier moneda nuestra por dólar. Entonces, eso es la forma concreta como se da lo que los economistas llamamos el mecanismo de transmisión, digamos, ¿no? O sea, es la forma como se transmite ese auge o ese exceso de dinero sobre nosotros. ¿Y cómo se manifiesta? Es decir, por qué es un problema, si es que es un problema? Bueno, es un problema porque nuestras exportaciones se vuelven menos competitivas, entonces casi que en muchos países lo único que es competitivo hoy en día es producir recursos naturales. Básicamente por los precios están excepcionalmente altos, pero la capacidad para competir en manufacturas o en servicios se debilita. Y por el lado de importaciones nos inundamos con productos baratos del exterior, digamos. Entonces esa es la forma concreta como se expresa. Entonces, ¿cuál es el resultado? Particularmente los sectores manufactureros nuestros se enfrentan a una situación muy difícil. Ahora, estabas mencionando que ante esto América Latina se convierte en una región muy atractiva. Es decir, que estamos de nuevo en una posición como estábamos hace poco más de un año, hasta hace poco más de un año, en donde había grandes influjos de dinero, de dólares hacia América Latina. Sí, bueno, en realidad con pequeñas interrupciones que todas tienen que ver con una coyuntura negativa en Europa. Nosotros hemos tenido abundancia de capitales, digamos, desde el 2010. O sea, la crisis digamos, que se desencadena con la quiebra de Lehman Brothers tarda casi menos de un año, y desde mediados del 2009 comienzan a recuperarse los flujos de capital, y hoy día desde el 2010, con pequeñas interrupciones, hemos estado inundados de divisas. Y ahora con esta nueva guerra de divisas va a haber otra vez o se va a acrecentar los dólares hacia América Latina. Exacto, y la tendencia a esta apreciación de la moneda, y es interesante, digamos, en los últimos meses ha sido interesante porque esta idea vino de Brasil, del ministro de Hacienda, pero el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, ha venido señalando exactamente lo mismo. Y interesante, al ministro de Hacienda de Chile,
publicó un artículo en el Financial Times diciendo exactamente lo mismo. Felipe El Larraín. ministro de Hacienda de Colombia ha estado expresando lo mismo. O sea, muchas autoridades económicas se están sintiendo realmente amenazadas por este problema. Ahora, y justamente porque ya cuando empezó este problema, José Antonio, los bancos centrales de América Latina comenzaron a actuar al respecto, pero ahora te pregunto yo, ¿tienen capacidad bueno, incluso Brasil comenzó a poner Brasil, Uruguay, estaban estableciendo controles a la entrada de capitales, y te pregunto, ¿tienen margen de maniobra en esta ocasión los bancos centrales de las autoridades latinoamericanas? Sí, hay un margen de maniobra y yo diría que es básicamente se da por una de dos vías. Normalmente, en la mayoría de los casos, es comprando divisas, ¿no es cierto? O sea, se compra parte de ese excedente. Con reservas internacionales. Exacto, con reservas internacionales. Es lo que yo llamo la función de los bancos centrales como represas, ¿no? Como represas, como las represas para el agua. Entonces, son unas represas de divisas que teóricamente después se pueden utilizar para los malos tiempos, pero ya digamos, esa represa ya está muy alta, ¿no? O sea, ya hay muchas divisas, entonces uno puede comprar 100 mil millones de dólares un año, 100 mil millones de dólares el otro año, pero digamos, hay un claro excedente de divisas en la mayor parte de los bancos centrales latinoamericanos. Y el problema del excedente de divisas es que es costoso. Es costoso mantenerlo porque claro, el Banco Central compra, ¿cierto? Pero al comprarlo, obviamente tiene que emitir moneda, ¿no es cierto? Compra los dólares, emite pesos o reales, o lo que corresponda. Y eso para evitar que eso a su vez genere efectos negativos, o sea, expansivos sobre la economía, entonces el Banco Central tiene que hacer una operación opuesta, o sea, tiene que hacer una operación de contracción monetaria, ¿no es cierto?, para evitar que eso se genere una expansión. Y esa operación es costosa. Ahora, en este sentido se me ocurre que en América Latina hay tres tipos de países con tres efectos distintos en esto. Y quiero que te refieras a los tres. Ya te referiste a uno, que son los países a los que están llegando los dólares, pero hay otros dos tipos de países, que son los países que usan el dólar como moneda común en América Latina, y dos, hay un grupito de países donde los dólares están saliendo, no entrando. Pero primero quiero que te refieras, ¿cuál es la dinámica ante todo esto en los países que son dolarizados como son El Salvador, Panamá y Ecuador? Bueno, esos países curiosamente obtienen una ventaja particular, y es que sus monedas, o sea, como el dólar se está debilitando, curiosamente esos países tienen lo contrario a los otros, tienen no una devaluación, porque no tiene una devaluación, pero sí una devaluación real. O sea, su nivel de precios tiende a quedarse más bajo que el nivel de precios en dólares de los otros países. En otras palabras, cuando uno va a Brasil o a Colombia o a México, los precios en dólares de esos países están aumentando mucho porque las monedas se están fortaleciendo. Eso mismo no ocurre en Panamá, no ocurre en El Salvador, no ocurre en Ecuador. Entonces, curiosamente, frente a los latinoamericanos, esos países se benefician. Interesante. Bien, ahora, ¿qué hay efectivamente, tú como acabas de explicar, muchos dólares están llegando hacia América Latina porque América Latina es muy atractiva, pero hay dos países donde los dólares están saliendo, que es Venezuela y Argentina. No quiero hacer esta pregunta sesgada ni entrar en asuntos políticos, pero la pregunta es, ¿qué tiene que estar pasando en un país para que estén saliendo los dólares en una época en la que el resto de América Latina están entrando a cantidades masivas, que de hecho es un problema? Bueno, el problema, dicho sea, esto por lo demás no es un problema en cierto sentido estricto de carácter político, porque hay muchos otros países con régimen de izquierda que en realidad no tienen problemas, incluyendo Ecuador o Nicaragua o Bolivia, ¿no es cierto? Bolivia, de hecho, curiosamente es el país que tiene las mayores reservas internacionales en relación con su Producto Interno Bruto, ¿no? O sea, hay economías que no tienen problemas, pero esos dos países que usted menciona sí tienen problemas,
que son un poco diferentes, ¿no es cierto? Son de distinta naturaleza. En el caso de Venezuela, a mi juicio, el problema fundamental es que se montaron sobre un sistema de manejo de las tasas de cambio que no era realmente del pasado. O sea, era lo que América Latina hacía en los años 50 o los años 60, pero que todos los países lo habían abandonado porque no es un buen sistema, que es básicamente el mantener un tipo de cambio fijo, ¿no es cierto?, pese a que hay una inflación interna. Entonces ese tipo de cambio se queda es cada vez más irreal, más sobrevaluado. Y a veces se resuelve el problema creando otra tasa de cambio. Entonces terminamos en lo que se llaman los regímenes de cambio múltiple, ¿no es cierto? Entonces esos regímenes de cambio múltiple te generan todo tipo de distorsiones en la economía, ¿no es cierto? Porque si uno tiene la opción de comprar o vender dólares a una tasa de 4 o a una tasa de 6, digamos, hay muchas presiones para los que venden dólares quieren venderlo a 6, los que compran quieren comprar a 4, ¿no es cierto? Que es lo absolutamente obvio. Esos son regímenes que generan muchas dificultades de manejo. Y bueno, ese fue el sistema que creó Venezuela hace un par de semanas. Se comenzó a mover en la dirección opuesta para tratar de corregir la sobrevaluación que tenían y eliminar esas grandes diferencias entre los distintos tipos de cambio. Ese es el problema venezolano. El problema argentino me parece que es de otra naturaleza. El problema argentino, estrictamente hablando, es que como la inflación real es superior a la inflación que reconoce el gobierno en sus estadísticas, pero la tasa de cambio la corrige con la devaluación que estima oficialmente. Entonces el tipo de cambio que en Argentina era muy competitivo hace 4 o 5 años, ha dejado de serlo. Entonces digamos, su comercio exterior se ha debilitado enormemente y el gobierno en vez de ajustar el tipo de cambio, que a mi juicio sería la forma, o sea, ajustar el tipo de cambio con la inflación real, que sería la forma de hacerlo, lo que ha hecho es tratar de generar todo tipo de controles a las importaciones, controles a la venta de divisas, que obviamente, digamos, contienen el de sangre, pero no es tal vez la forma más apropiada de corregir el problema. ¿Cuál sería la razón económica por la cual un gobierno como el de Argentina se negaría a pegar el tipo de cambio de la inflación real? Bueno, es la presión a cambiar de sistema. Pues sí, o sea, el origen del problema fue tratar de, digamos, por una parte de dar la impresión de que la inflación era más baja, pero también de generar unas ganancias para el gobierno, porque había mucho título financiero atado a la inflación. Eso fue al comienzo. Hoy en día creo yo que están atrapados en el problema. Yo creo que las autoridades quieren salir del problema, pero ya están en cierto sentido atrapadas. Entonces, y bueno, en el caso de Argentina, hace que también unos días el Fondo Monetario Internacional les puso casi un ultimátum, ¿no es cierto?, que tienen que corregir ese problema porque los países tienen la obligación de reportar estadísticas correctas al Fondo Monetario. Entonces, Argentina tiene que desarrollar un índice de precios. La presidenta de Argentina inmediatamente respondió que ellos iban a desarrollar un nuevo índice de precios que corregía los problemas. Entonces, esperamos que, digamos, que por ese lado se encuentre la solución a la distorsión. Pero de todas maneras les queda el rezago cambiario. Entonces, les queda el hecho de que llevan varios años en los cuales la tasa de cambio es cada vez menos competitiva. Mira que antes de pasar a la pregunta que te quiero hacer, nada más, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner continuamente culpa, la pregunta que te voy a hacer es en el sentido económico, a ver si tú le ves sentido económico, porque ella culpa de la situación de Argentina a la crisis internacional. ¿Hay alguna relación, es decir, hay alguna culpabilidad de la crisis internacional de lo que está pasando en Argentina? Pues francamente,
No, no creo que haya esa relación, porque, digamos, Argentina, digamos, todos los países, en particular los sudamericanos, o sea, uno puede decir, hay centroamericanos que sí le pueden decir que el problema viene de afuera, o México en el año 2008-2009, o en general toda América Latina también que fue afectada por la quiebra de Lehman Brothers y lo que se sucedió. Pero el resto, particularmente de Sudamérica, lo que hemos tenido es un periodo, otra vez desde mediados del 2009, un periodo de precios de productos básicos excepcional. Altos, altísimos. Entonces, digamos, todos deberíamos estarnos beneficiando. Entonces, los países que no están creciendo son por problemas internos de algún tipo. Claro. Y ese es el caso de Argentina, es el caso de Brasil, era el caso de Venezuela. El año pasado ellos crecieron, pero este año creo que otra vez van a desacelerarse. Pero los países que tienen problemas es por razones más internas que de otro tipo. Bueno, a ver, y nos salimos del tema original, pero es que dijiste algunas cosas interesantes en el caso de Argentina, y yo te pregunto, para cerrar la entrevista, José Antonio, hoy, para que Argentina pueda salir de los problemas que está teniendo, ¿qué tiene que hacer? Argentina, a mi juicio, tiene en primer lugar que comenzar a producir un índice de precios en el cual que sea creíble nacional e internacionalmente. Eso va a indicar que la inflación de Argentina no es del, no sé, un poco menos del 10%, que es lo que reconoce el gobierno, sino que es 20-22%, digamos. No sé si más, pero digamos, eso digamos, de ese orden de magnitud. Entonces, una vez ocurra eso, va a ser evidente que hay un atraso cambiario que tienen que corregir, pero también tienen que evitar que, digamos, la inflación se mantenga en esos niveles. Yo no creo que la inflación valga la pena reducirla demasiado en el corto plazo, o sea, pero la inflación tiene que comenzar a ocupar un papel más importante en la política económica argentina. Pero sobre todo para el tema del crecimiento, me parece que el problema básico es el atraso del tipo de cambio, que se ha generado por no corregirlo al mismo ritmo que la inflación. Entonces va a haber que hacer una corrección de ese tipo de cambio, y me parece que si usted mira, o sea, si miramos las cifras de Argentina, desde que se declaró la moratoria de la deuda allá en el año 2002, digamos, se hizo el ajuste del tipo de cambio. Argentina tuvo un periodo de prosperidad espectacular basado en un tipo de cambio muy competitivo. Entonces, creo yo que lo que está ocurriendo es que por fin se reflejó en la economía argentina la falta de competitividad del tipo de cambio. Pero una vez tengan un tipo de cambio competitivo, yo creo que Argentina como tal no debería tener problemas para crecer. Digamos, o sea, profesor, lo que tú estás hablando es que Argentina necesita devaluar. Exactamente. Okay. No tiene que evaluar súbitamente, ¿no? Puede ir corrigiendo el atraso gradualmente, ¿no? En todas cosas, porque se beneficia del hecho de que los vecinos han tenido una tendencia a apreciar sus monedas, ¿no es claro. cierto? Entonces se beneficia por ese motivo. Entonces tiene que ir corrigiendo, no necesariamente en forma súbita, como sí tenía que hacerlo Venezuela, porque en Venezuela el atraso era monumental, ¿no es cierto? Del tipo de cambio básico. En Argentina no hay que hacerlo de súbitamente, pero sí me parece que hay que ir corrigiendo el problema. Ok, pero ¿por qué la renuencia? O sea, ¿qué traería consigo una devaluación? ¿Por qué el gobierno no quiere hacer una devaluación? Bueno, porque tiene que, la devaluación también va a alimentar la inflación que ya tiene, entonces tiene que hacer un programa macroeconómico que también tenga en cuenta que tiene inflación. Eso quiere decir, por ejemplo, que la política fiscal no puede seguir siendo tan expansiva como ha sido en el caso argentino. O sea que contracción económica. No necesariamente, porque yo creo que la devaluación o la mayor devaluación va a tener un efecto expansivo. Entonces, unas políticas... A lo que quiero llegar es a qué le está temiendo el gobierno de Argentina en este caso, porque evidentemente algo le está temiendo, no quiere hacerlo por una razón.
a tener que decir públicamente que la inflación es del 20 o 22% y no del 9%. Y al impacto político, digamos, que tiene el reconocer. Ahora, yo curiosamente no sé cuál es el efecto negativo, si yo creo que es que en Argentina nadie cree la cifra oficial. Y eso se refleja incluso en las propias negociaciones salariales del gobierno. ¿Cierto? Cuando los salarios se ajustan 25% o 30%, es porque el propio gobierno está reconociendo que la inflación es del 9%. Claro, claro. Entonces no sé, pero hay un problema digamos, de credibilidad por haber, digamos, ocultado un fenómeno evidente. Entonces, digamos, pero no es digamos, curiosamente creo que es la mejor situación para ellos reconocer el problema, decir, vamos para adelante, ¿no es cierto? Vamos a corregir el atraso cambiario, vamos a hacer una política que no acelere más la inflación. Creo que eso tiene incluso beneficio para sus bases políticas, que son finalmente sectores populares, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no creo que tenga un costo muy grande, pero sí tiene que, obviamente, reconocer que hay un problema digamos, de que ha estado utilizando, digamos, que ha estado dando cifras de inflación que no son las que son correctas. Bueno, pues ante lo que acabas de explicar, profesor, pareciera que es una locura que entonces el gobierno de Argentina se mantenga en la posición en la que está, ¿no? No tiene sentido. Eso es lo que yo pienso. Además, porque en muchos otros sentidos el gobierno no tiene por qué temerle a los resultados de sus políticas, digamos. Finalmente, por ejemplo, un caso concreto, el sector industrial argentino hoy es mucho más fuerte de lo que era, digamos, cuando los Kirchner tomaron el poder, ¿no es cierto? Y eso le ha dado, por ejemplo, una capacidad de exportar a Argentina que es muy positiva, ¿no es cierto? Eso, por ejemplo, es un resultado favorable. Los índices de ocupación, de desempleo son positivos. No sabemos cuánto, pero porque no sabemos cuál es la inflación correcta, pero sabemos que la pobreza se ha reducido, que la desigualdad se ha reducido. Entonces no entiendo, francamente, por qué se han enredado en este elemento tan curioso de la política económica y que a mi juicio más bien ha frenado el auge que tenía en vez de haberlo mantenido. Por supuesto. José Antonio Campo, profesor de Economía de la Universidad de Columbia en Nueva York y demás posiciones, doctor en Economía de la Universidad de Yale. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros. No, Alberto, encantado de estar nuevamente contigo y esperamos que tengamos tener otra ocasión pronto. Muy pronto, por supuesto que sí. Bueno, y esto es lo que tenemos por esta emisión de Padilla en América. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima y que la pasen muy bien. Las semanas anteriores a la última reunión del Grupo de los 20 en Rusia, que tiene que ver con la forma como los propios países desarrollados están manejando sus monedas. Y en particular en épocas recientes con la decisión de Japón, del gobierno japonés y el Banco de Japón, en cierto sentido, de entrar en una fase de expansión monetaria adicional, cuyo resultado... Esta emisión de Padilla en América a través de Infobae América y de economía y finanzas.net. Muchas gracias por estarnos acompañando. En esta ocasión quería adecuar el tema al invitado, porque tenemos un invitado de primer nivel. Siempre tenemos invitados de primer nivel, pero hay de primer nivel a primer nivel. Y José Antonio Campo, pues es tremendo primer nivel porque actualmente es profesor de la Universidad Columbia. Hablar con un profesor, con alguien que tiene mucha experiencia. Por cierto que José Antonio Campo es doctor en economía por la Universidad de Yale, casi nada. Para hablar de este asunto de la guerra de divisas, porque cada vez se habla y se está hablando más en los recientes tiempos acerca de la famosa guerra de divisas, que por cierto hay reportes que dicen que en realidad no es una guerra de divisas, pero eso es precisamente lo que quiero yo tratar de dilucidar con el profesor Ocampo. Y bueno, entonces la primera pregunta, José Antonio, es ¿a qué es a lo que se le llama una guerra de divisas? Y dos, si en realidad hay una guerra de divisas.
Bueno, el término lo acuñó, recordemos, el ministro de Hacienda del Brasil, Guido Mantega, y se refiere básicamente al impacto que tienen esas emisiones masivas que están haciendo los países desarrollados sobre las economías emergentes. Pero ahora incluso ha adquirido una nueva dimensión que fue evidente en Nueva York, pero ese es el más modesto de sus posiciones, porque mi buen amigo José Antonio Campo fue secretario ejecutivo de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue ministro de Economía o de Hacienda de Colombia, fue candidato a la presidencia del Banco Mundial y también es amigo mío personal. ¿Cómo estás, José Antonio? bueno, encantado de estar contigo, Alberto. Gracias, muy amable. Bueno, y decía yo que el tema lo quería adecuar al invitado porque quería